Una de mis películas favoritas de todos los tiempos es Volver al Futuro. ¿Quién no ha visto Volver al Futuro? Pues, para quien no la haya visto, no sé qué han hecho toda su vida, pero tienen que verla. Es una de las películas más exitosas y aclamadas de todos los tiempos. ¿Quién alguna vez no soñó con ser Marty McFly, tener un DeLorean y poder viajar en el tiempo? ¿Quién no ha fantaseado en algún momento con viajar a otro punto de la historia y saber cómo era el mundo en esa época? Una de las cosas que hace fascinante a esta película, que la hace tan entretenida, es que cada vez que su protagonista hace un viaje en el tiempo, cada vez que Marty viaja al pasado, puede alterar eventos que ya sucedieron. Pero esto por supuesto tiene consecuencias, porque cada cosa que Marty cambia en su pasado, también cambia en el futuro. Él se enloquece la línea temporal y de repente en la película Marty impide que sus padres se conozcan y esto causa que su propia existencia en el futuro esté en riesgo. Y todo el conflicto de la película se da en Marty tratando de recomponer el daño que hizo y volver a dejar las cosas en orden. Y hablando de este tema de viajes en el tiempo, quisiera hacerles una pregunta y es la siguiente. Si tuvieran la posibilidad de ir al pasado, ¿qué cambiarían? Porque estoy seguro que todos nosotros tenemos cosas que cambiaríamos de nuestro pasado. Hay momentos de nuestras vidas que hubiéramos querido que jamás sucedieran. Daríamos tanto por no haber cometido esos errores que creemos que si no hubiéramos cometido nuestra vida sería completamente diferente. Tal vez algunos viajarían a ese momento donde tenían que decidir qué carrera estudiar. Otros tal vez viajarían al momento donde no fueron capaces de declararle su amor a esa niña que les gustaba en el colegio y finalmente le dirían lo que sentían solo por saber qué hubiera pasado. No sé, quizás hubiera terminado siendo su esposa. Una persona que está en la cárcel daría lo que fuera por ir a ese momento donde cometió un error que lo llevó a ser encarcelado, tal vez. ¿Qué cambiaríamos de nuestro pasado? ¿Cuál fue ese momento que pensamos que cambió totalmente el rumbo de nuestra vida? ¿Qué hubiera pasado si eso no hubiera ocurrido? La mala noticia es que eso nunca lo vamos a saber. Lamentablemente, el viaje en el tiempo no es más que una fantasía de ciencia ficción por el momento, y no hay ningún medio posible para cambiar el pasado, para cambiar lo que ya hicimos, para cambiar los errores que cometimos. Lo único cierto es que el pasado es pasado, y por más que quisiéramos cambiarlo, no podemos hacerlo. Sin embargo, una de las cosas que han tomado lugar en el cristianismo contemporáneo es precisamente esta idea de tener que ir al pasado, excavar en nuestras experiencias, errores, nuestro historial, para de alguna manera cambiar nuestro presente. Y quiero ser claro con algo, sé que esto puede ser un tema muy controversial dentro de la iglesia y hay algo importante por aclarar antes. Tanto la ciencia como la psicología respaldan el hecho de sanar el pasado y cómo esto tiene una conexión con nuestro bienestar emocional y mental del presente. Hay estudios de neurociencia que han demostrado que las malas experiencias no resueltas del pasado pueden tener un impacto duradero en el cerebro. Es decir, esto es algo físicamente comprobable. Sin embargo, quiero poner sobre la mesa y cuestionar la excesiva importancia que le damos a visitar constantemente el pasado, para revisarlo, examinarlo y, como se dice, entre comillas, restaurarlo, porque si no, podemos estar viviendo las consecuencias de esos errores en la actualidad. Seguramente ustedes han escuchado cosas como estas. Ay, puede que esa enfermedad que estás viviendo sea el resultado de un pecado que cometiste o que cometieron tus antepasados. O puede que la escasez económica, la pobreza, sea porque no diezmaste durante cierto periodo de tu vida. O cuando te alejaste de Dios, etc. Revisa tu vida, tu pasado, la de tus antepasados, porque puede que haya uno o varios pecados por los que no has pedido perdón y estos sean la causa de lo que estás viviendo ahora. Por supuesto, todos tenemos cosas en nuestro pasado que es necesario que revisemos. Todo lo que hacemos en el presente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, quiénes somos en este momento, es producto
de una serie de eventos, experiencias y situaciones que hacen parte de nuestro pasado. Eso es inevitable. Pero muchos piensan que cuando nos convertimos en seguidores de Jesús, cuando hacemos la oración de fe, el pasado sigue estando ahí y Dios tiene la necesidad de trabajarlo, de examinarlo, de revisarlo minuciosamente, porque no sea que haya algo allí que esté impidiendo la bendición. Y en las iglesias hemos creado cursos, seminarios, liberaciones, ministraciones, conferencias, procesos de formación, etcétera. Todo esto basado en la idea de que si no sanamos completamente el pasado, no somos lo suficientemente aptos para servir a Dios. O peor aún, no podemos merecer su favor o su bendición. En muchos lugares, estos procesos son incluso requisitos para poder servir o desempeñar un papel en la iglesia. Esta idea de volver al pasado para ser usados por Dios en el presente es un mito. Y voy a explicar por qué. Lo que yo encuentro en la Biblia respecto a este tema es completamente opuesto a todo esto que acabo de describir. De hecho, al mirar la historia de Jesús, me encuentro con que a él no le importaba demasiado el pasado de las personas. No era nada determinante a la hora de llamarlos para ser sus seguidores o para encomendarles ciertas tareas. Cada vez que Jesús se acerca a una persona en los evangelios, jamás lo vamos a ver ni examinando, ni escarbando en su pasado, ni buscando o indagando o interrogando por los errores o pecados que cometieron para que puedan ser, entre comillas, sanos. La historia de Jesús está llena de encuentros con personas que no tenían precisamente un pasado digno, personas que habían cometido una gran cantidad de errores, pero esto no impidió que Jesús se acercara a ellas y les diera un llamado. Y puedo hablarles de varios ejemplos. Uno de ellos es el primer encuentro que Jesús tiene con Pedro, quien iba a ser uno de sus discípulos más importantes más adelante. Pero antes de conocer a Jesús, Pedro era un pescador. Y cuando conoce a Jesús, su primera reacción es recordar su pasado. Lo primero que le dice Pedro es: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Y la respuesta de Jesús me encanta, porque le dice: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Es decir, a Jesús no le importó ni cinco que Pedro le dijera que cometió errores en su pasado y el por qué él se consideraba un pecador. Al contrario, Jesús le da un llamado y le dice una frase que quiero resaltar, y es: de ahora en adelante. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, Jesús no le dice: bueno, muchas gracias por haberme aceptado, pero ahora vamos a revisar lo que hiciste en tu pasado. Vamos a mirar qué errores cometiste y vamos a comenzar a revisar tu historial desde tal año. No, todo lo contrario. Jesús dice: de ahora en adelante. En otras palabras, lo que me importa es lo que vas a hacer de ahora en adelante. Otro ejemplo, y es uno de los más conocidos, es el de la mujer adúltera. Esta mujer que los fariseos querían apedrear y la llevaron ante Jesús para que dictara su juicio. Y lo que Jesús responde es: el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Esta famosa frase de Jesús. Con esto Jesús desestimó toda acusación, todo el pasado de esa mujer, con solo una frase. Lo único que Jesús le dice a la mujer es: vete y no peques más. Tal vez la única referencia que Jesús hace al pasado de una persona es en su encuentro con la mujer samaritana, pero lo hace para mostrarle que a partir de ese momento él tenía algo nuevo para ella. Esta mujer es conocida en la Biblia como la mujer que había tenido los 5 maridos. Cuando se encuentra con Jesús, él precisamente le pregunta por esto. Le dice: ¿dónde está tu esposo? A lo que ella responde que no tiene, pero Jesús valora su sinceridad y su transparencia, porque lo único que le dice es cierto que no tienes esposo, has tenido 5 esposos y tampoco estás casada con el hombre con el que vives en este momento, dijiste la verdad. Jesús no se pone a cuestionar ni juzga su pasado o los errores de las personas con quienes tuvo un encuentro. Y mi pregunta es: ¿quiénes somos nosotros para creernos jueces del pasado de los demás? El creer que Dios tiene esta necesidad de revisar nuestros errores del pasado para poder llamarnos
para poder servir, para poder desempeñar cierta labor o rol o llamado en una iglesia es completamente falso. Incluso se ha adoptado esta costumbre o esta doctrina de no solo revisar nuestro pasado, sino el de nuestros padres, el de nuestros abuelos, antepasados y hasta por allá los nativos indígenas de los que venimos, haciendo listas interminables de errores, pecados, enfermedades y demás, con esta absurda idea de que espiritualmente estamos cargando con las consecuencias de los errores del pasado de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Y es interesante porque Jesús jamás le preguntó a nadie sobre qué tan buenos o malos habían sido sus padres o sus abuelos. Lo único que Jesús tenía para decirle a estas personas es, de ahora en adelante. El mensaje de Jesús no se trata del pasado, de dónde venimos, qué hicimos, cuántas veces nos equivocamos, cuántas veces fallamos. El mensaje de Jesús es un mensaje de amor, de gracia, de perdón, de pecados, de un nuevo inicio, de creer que no depende de nosotros, sino de lo que Él hizo en la cruz. Que nos quede muy claro que lo que hicimos en el pasado no se puede cambiar. Jesús tiene un nuevo presente y un nuevo futuro para nosotros. Y no tenemos que viajar al pasado una y otra vez para ver qué puede estar impidiendo la bendición. O como se dice popularmente, qué karma estoy pagando por algo que hice o no hice en el pasado. Eso no es lo que predicó Jesús. De hecho, todo lo que ha sucedido a lo largo de nuestras vidas, bueno o malo, aciertos, fallas, fracasos, nuestros éxitos, nuestros logros, todo esto que hace parte de nuestro pasado y lo que muchas veces queremos simplemente borrar, Dios lo usa para darnos un mejor futuro. Quizás el mejor ejemplo de esto es el del apóstol Pablo. Creo que si hay una persona que habría querido tener un DeLorean y cambiar todo su pasado era Pablo. Antes de ser un apóstol, Pablo persiguió a los seguidores de Jesús a muerte. Y tal vez si Pablo hubiera vivido en nuestros tiempos, se habría tenido que someter a procesos, liberaciones, ministraciones y demás para que su pasado fuera sanado y así poder ser usado por Dios. Pero al contrario de lo que podríamos pensar de una persona así, Dios lo que hace es llamarlo para convertirlo en uno de los líderes más importantes del movimiento cristiano que propagó el mensaje de Jesús por una cantidad de países. Que tu pasado no te avergüence. Que nunca permitas que te digan que tu pasado no te hace apto para servir a Dios o que Dios te ama menos por tu pasado. Nunca permitas que te digan que un error en tu pasado, una mancha en tu historial te hizo perder el llamado de Dios para tu vida o te desviaste de la voluntad de Dios, porque eso no está en la Biblia. Cada vez que recuerdes lo malo, entre comillas, que fuiste en el pasado, recuerda que lo que Jesús tiene para decirte es de ahora en adelante, como le dijo a Pedro, de ahora en adelante. Y probablemente algunos queden con dudas, sí, cosas como qué hay de las enfermedades que heredamos de nuestros papás, por ejemplo, o de nuestros abuelos. ¿Acaso el pecado no tiene consecuencias? ¿Acaso esos errores que cometí o cometieron mis antepasados, por ejemplo, no tienen consecuencias en mi vida? Por eso les quiero agradecer una vez más por escucharme y llegar hasta el final. Y los invito a escuchar el próximo episodio titulado Sin perdón para los débiles. Ahí voy a hablar sobre el perdón de pecados, los mitos alrededor del perdón de pecados y vamos a responder preguntas como ¿tengo que pedir perdón por mis pecados? ¿Cómo funciona el perdón de Jesús en la cruz? Esto y mucho más en el próximo episodio de Mito Cristiano.